saltitos rápidos y anda. Sí lo hace. Sí lo hace. Me gustó esa parte. Me gustó ese término. Es como que es obligatorio hacerlo, pero bueno. Claro, sí. Yo no fui al último asado, así que. A esto Bueno, podemos hacerlo. Ya mismo hacemos mandamos a comprar la carne. Esta parte es bastante informativa, o sea, no hay mucho para sacar tantas cosas. Pero lo más fácil y corto, mandar listado de los alumnos que lo aprobaron. Claro, está todo aprobado y listo. Bueno, creo que vamos a empezar por aquí, o por ahí estamos en el aire. Quedan algunas normas series, un poco más actuales, más modernas, y que son bastante distintas a las otras. De alguna manera lo que habíamos visto antes, que tenía toda una estructura de cables, conectores, tornillos y hasta súper expertos en comunicaciones para poder interconectar, se transforma en algo totalmente distinto cuando aparece USB, porque bueno, tiene otro concepto, otra idea, digamos, se concibe de otra manera y realmente prendió bastante porque bueno, el avance de la tecnología va hacia un camino de alguna manera de ir facilitándole la vida a la gente, ¿no? Entonces hoy lo vamos viendo de que las cosas tienen cada vez más conectividad, más movilidad. Se habla mucho del tema del Internet de las cosas, o sea, todas las cosas conectadas de alguna manera y que permiten darnos información o recibir información nuestra de manera de interactuar, ¿no? La casa inteligente que, bueno, cuando yo voy llegando a la casa va detectando que tiene que prender la cafetera para que el café esté caliente cuando yo llegue y va prendiendo las luces y va activando y desactivando cosas. Hasta el extremo de la persona que tiene sensores puestos en el cuerpo, entonces se va a trotar por ahí y el médico que lo cuida recibe información de la persona que está trotando y ve cómo está su corazón y podría detectar si le pasa algo y además saber la posición donde le pasa. Está quietito. Poder ir a buscarlo. Se quedó quietito. La ambulancia va para entonces, bueno, en ese concepto aparece en esos conceptos aparece la norma USB con una idea bastante distinta de lo que eran todas las conexiones que vimos anteriormente. Como ven, es bastante nueva. No me van a decir como me dicen los alumnos míos, yo no había nacido, ¿no? No, acá no tenés ese problema. Es muy difícil que encontres algo. No sé si va a encontrar algo que sea. Cuando actualice la versión ya habíamos terminado el cursar. Claro, así que bueno, en enero del 96 aparece la primera versión del USB, llamada Low Speed, LS se la simboliza en la mayoría de los circuitos, y soportaba 1,5 megabits por segundo. Estamos hablando de velocidades bastante superiores a las que hemos estado trabajando. Sí, vamos a ver que estamos trabajando con esas velocidades, pero vamos a ver que las distancias son bastante distintas porque justamente el concepto de la norma es para otra cosa, ¿no? En 98 aparece la versión 1.1 que llega a 12 megabits por segundo, o sea, bastante más rápido, conocida como Full Speed. En el 2000 aparece la versión 2 con 480 megabits por segundo, conocida como High Speed HS. En 2008 aparece la versión 3 con 5 gigabits por segundo, o sea, 1000 veces los megabits. Y el 26 de julio de 2013 aparece la versión 3.1 con 10 gigabits por segundo, conocida como Super Speed Plus, y bueno, y hay algunas versiones y están a salir nuevas normas. Por ejemplo, en alguno de ellos, tecnológicamente, ¿qué cambio hay para que haya tan brusco salto de capacidad? Justamente en el tema es interno, ¿no? Es un tema de electrónica, de capacidad de transferencia de los circuitos electrónicos. O sea, hay un tema de tecnología, mejoras en la tecnología y logran mayores velocidades arriba del mismo cable. O sea, arriba del mismo cablecito va lo mismo, aumentamos la velocidad.
Pero bueno, un poco la necesidad va creciendo porque justamente lo que antes era transportar datos digitales a nivel de correo, información de bancos y cosas así, hoy la información que se transporta es bastante distinta. Hoy se transporta video en alta definición, o sea, cada vez estamos necesitando mover información en volúmenes mayores porque justamente se genera en volúmenes mayores. Una imagen es un montón de fotos por segundo, ¿no? Y una imagen digital es un montón de fotos por segundo en muy alta definición, o sea, con más cantidad de información en cada puntito de la foto, ¿no? Entonces, bueno, crece el volumen de la información que hay que transportar. Entonces, bueno, van creciendo las necesidades. De alguna forma, esto es un poco las motivaciones que hacen que la aparición de esta norma, que son bastante distintas a las otras normas, ¿no? Una conexión de la PC con el teléfono, hay una nueva generación de comunicaciones orientadas al humano, o sea, no orientadas a máquina contra máquina, sino a persona contra persona. Entonces, cambia el concepto de lo que se quiere hacer para que la comunicación tenga ese sentido. Persona contra persona, no una computadora contra otra computadora, una computadora contra una impresora, una terminal contra un host, o sea, distinto. Es, yo estoy de este lado y me quiero comunicar con mi tío que está del otro lado. Ese es el concepto actual. Y eso es lo que genera esta norma. Entonces, el primer paso fue a través de un teléfono, o sea, poner un teléfono a la PC, otro en otro lugar, y como la internet permitía esa comunicación entre las dos computadoras, esa fue la idea inicial. Es decir, bueno, una persona se quiere comunicar con otra y le voy a facilitar la vida. ¿Qué hay adentro? No sé, o sea, no interesa que tenga, no hay tornillitos que apretar, herramientas que usar. La idea es facilitarle la vida, ¿no? Se busca que sea simple de usar, que sea muy simple la conexión, para que el usuario pueda conectar y desconectar sin grandes problemas, no tenga que ser un genio en informática para poder conectar y desconectar. Y así aparecen todos los elementos que el usuario utiliza para comunicarse. O sea, la idea de comunicar usuario, bueno, ¿qué usa para comunicarse? Sí, se comunica con un teléfono, se comunica con un mouse, se comunicará con un micrófono, con un parlante. Simple de expandir, ese era otro tema, ¿no? O sea, las computadoras venían con interfaces y las interfaces había que ponerle a cada una salida y eso para una impresora, un modem, esto, aquello. Acá la idea es que yo pueda empezar a ponerle cosas y que la máquina siga siendo la misma, que no tenga que empezar a llenarla de tarjetas, ¿no? Según las necesidades, muchos posibles periféricos, impresora, teclado, video, escáner, micrófono, modem, fax, incluso hay muchas otras cosas más que se podrían conectar sin ningún problema al puerto USB. Seguramente en algún momento lo han visto, ¿no? Incluso el hecho del pendrive, que es un elemento básico, que es un almacenamiento que se le agrega a la máquina. Ponerle antes más información a la máquina era ponerle otro disco de alguna manera, no había más lugar, la fuente no se lo aguantaba. Bueno, todo eso cambia totalmente para que al humano le resulte un poquito más fácil la cosa, ¿no? ¿Cuáles son las características? Están enumeradas, algunas de ellas, muchas de esas las conocen o las han visto en algún momento. Un solo tipo de cables y conectores, una sola clase. Si bien hay modelos mini, el cable que se usa es el mismo para todo tipo de dispositivos. No cambia el cable para poner distintos dispositivos. Conexiones eléctricas aisladas del usuario, esa famosa masa que estaba antes nos jorobaba la vida, que había un cablecito dedicado a la masa, porque el chasis, porque esto, porque aquello, chao. Autoidentificación de los periféricos, eso tiene que ver con los drivers, o sea, cuando en otros momentos uno conectaba una placa había que tener los drivers, etc. Hoy las estructuras USB están bastante consolidadas y definidas, entonces cuando uno coloca algo USB la máquina lo entiende. Más o menos dentro de ciertos límites se entiende cualquier cosa que ustedes enchufen USB en la computadora. Conexión y desconexión dinámica de periféricos, ese era otro gran lío por el tema famoso de las masas. Si yo desenchufaba o enchufaba algo en alguna de las normas, podía pasar que las potenciales de masa de los dos enchufes fueran distintos y se nos generaba una corriente entre ambos y ahí perdíamos, o sea, algo se quemaba o dejaba de funcionar. Dinámica de periférico, amplio rango de anchos de banda, o sea, la idea es trabajar en todos los anchos de banda necesarios.
Vimos que las otras normas era como que cada una iba permitiendo una velocidad mayor, pero es como que si no se lograba esa mejora, no se podía aumentar la velocidad. Acá, dentro de la misma norma, se admiten varios anchos de banda. Soporta hasta 127 periféricos, ya vamos a aclarar bajo qué conceptos son esos 127. Soporta comunicaciones sincrónicas y asincrónicas sobre los mismos cables. O sea, todos los conceptos de la comunicación asincrónica, que no tiene el cable de reloj, y la sincrónica que sí lo tiene, todos esos conceptos, acá se meten todos en un mismo cable. Soporta voz, audio, video en tiempo real. Yo puedo transmitir un video, recibirlo en la máquina y pasarlo, pero yo puedo también, bajo esta norma, el video va pasando en tiempo real, o sea, lo que está ocurriendo pasa directo a la pantalla, por ejemplo, o se transmite directo a otro lugar. Famosas comunicaciones con Skype y todas esas cosas. Eso tiene que ver con la latencia, es decir, hay una demora muy pequeña en la transmisión de los paquetes y en las respuestas. Entonces, eso se logra con eso, con la latencia. Soporta operaciones simultáneas de muchos dispositivos. En la estructura USB uno conecta el mouse y conecta la cámara, y con el mouse se mueve y la cámara sigue andando. O sea, y si vamos al caso, internamente están siendo tratados cada uno por separado. Protocolo flexible permite mandar desde transferencia de archivos voluminosas o datos de mucha cantidad hasta mensajes cortos, ¿no? Todo eso va. O sea, el mouse, cuando uno mueve el mouse, los mensajes que se envían son muy cortitos. O un teclado, cuando uno usa un teclado USB, escribe y sale un carácter por vez, por tecla que toca. Desde eso hasta grandes volúmenes, como es poner un pendrive y copiar todo un conjunto de archivos a la máquina o sacarlos de la máquina, todos esos puntos son permitidos, ¿no? Algunas más. Protocolo con poca sobrecarga significa que hay una alta utilización del cable. Si bien es un solo cable, vamos a ver que son un solo cable, un solo par de cables, necesitamos que pasen todas por ese mismo cable. Bueno, hay una muy alta utilización porque tiene muy poca sobrecarga el protocolo con el que se comunica. Amplio rango de tamaños de paquetes, de buffers y latencia. Eso tiene que ver con la operatividad, ¿no? O sea, lo que decíamos recién era transferir archivos o transferir mensajes pequeños. Acá lo que decimos es que los paquetes de lo que se transmite pueden ser más grandes o más pequeños. Y eso significa que tengo distintos tamaños también de buffer de almacenamiento en un extremo o en el otro. Y las latencias son variables también, o sea, yo puedo compatibilizar todas las necesidades de comunicación. Control de flujo de la información en el mismo protocolo. Control de flujo tenía que ver con esas cantidades de señales que vimos, que una era para si está listo para transmitir, si le contestaba que no, que sí, si estaba ready, no ready, todas esas señales que se nombraron así en general. Eso es el control de flujo, es decir, bueno, ¿cuándo puedo transmitir, cuándo no? Esto está todo directamente en el mismo protocolo, lo mismo que los errores, se recuperan solo sobre el mismo protocolo. Consistente con la arquitectura de plug and play. Plug and play fue un término que apareció con la idea de que lo que uno pusiera en la computadora enchufaba y funcionaba. Eso era bastante medido, o sea, no era que tan así, no era que enchufo y anda. Con la idea del USB se buscó que se consolide más esa idea, que yo enchufo y funciona directamente, no tenga que estar pensando en tantas cosas. Compatible con los sistemas operativos, o sea, todos los sistemas operativos de las computadoras directamente tienen capacidad de manejar el USB. Me interesa el origen, ¿no? O sea, los pagos y los no pagos, ¿no? Microsoft y los Linux, etcétera, todos los sistemas operativos manejan USB. De hecho es porque, bueno, el origen de la norma tiene que ver con todos los fabricantes de cosas, tanto de cosas técnicas como de sistemas operativos. O sea, todo el mundo trabajó para encontrar una norma que tuviera esa compatibilidad. Optimizado para integrar los periféricos, o sea que se pueden poner en misma estructura, más de un periférico y todo interconectado en la norma USB. Arquitectura ampliable con múltiples conectores en la PC. O sea, en la teoría de los 127 posibles dispositivos, no es tanta teoría, se puede reproducir a través de colocación de muchos conectores y vamos a ver que existen elementos que permiten expandir todavía la norma para lograr tener la cantidad de periféricos.
Esta imagen más que todo tiene que ver con las aplicaciones, está en inglés, pero bueno, las performances de las distintas normas, un poco las aplicaciones y cuáles son las características. Yo las nombré todas en general, pero de alguna manera con la historia del crecimiento de las normas fueron creciendo las características. O sea, las primeras arrancaron con una idea y tenía una serie de características, bueno, las siguientes todas tenían el simple de usar, por ejemplo, fácil de usar, bueno, porque ese era el concepto de la norma, que fuera fácil de usar. Pero bueno, después fueron agregando cosas como por ejemplo anchos de banda muy elevados, anchos de banda garantidos, latencias garantidas, o sea, cosa que lo que yo enchufe funcione siempre, que no tenga problema. Un poco cuál es la gracia de o cómo está armada, cuál es la arquitectura de la norma. Pensemos que es bastante distinto a lo que hemos visto. Nosotros hemos visto un transmisor, un receptor y cables de distintos tipos, balanceados, no balanceados, más velocidad, menos velocidad, señales de control. Hemos visto dos elementos que se interconectan. De alguna manera los dos tienen la misma jerarquía, los dos son iguales. El terminal contra el módem tienen la misma jerarquía y hasta permite que yo ponga un terminal contra otro terminal, porque tienen la misma estructura y trabajamos a nivel de cable, abajo. La norma esta es completa, trabaja a nivel de cable, pero también trabaja a nivel de soft y a nivel de protocolos, o sea, tiene todo un montón de cosas que forman la norma, como que no las podemos separar. Es como que yo no puedo usar el USB para transmitir como quiera paquetes sueltos, como sí lo puedo hacer en la otra norma. En otras normas yo puedo transmitir el contenido que pongo en los cables, es lo que yo quiera, y en el formato que quiera. Cuido algunos parámetros mínimos, como que, bueno, que los bits, que los caracteres tienen tantos bits, o que la velocidad es tal, pero no paso, esos son los parámetros a respetar. Después lo que meto adentro es la información que yo quiera, y de alguna manera la podría empaquetar como yo quiera. Acá no, es como que hay que respetar todo lo que la norma establece, porque justamente se buscó que fuera muy cómoda para el usuario, que el usuario no tenga que pensar en los bits por segundo, que el usuario no tenga que pensar que si tengo que usar un destornillador para destornillar el conector. Entonces, ¿facilitamos la vida al usuario? Bueno, se le complica la vida a la norma para que sea más visible, ¿no? Es como si yo mando a una persona a algún lugar y no le pongo carteles en la calle, y va a tener que buscar otra manera de llegar, va a tener que saber más o buscar otra forma de poder llegar. Si yo le lleno de carteles, la persona llega fácil. Acá un poco así. Yo quiero que la norma sea cómoda para el usuario, bueno, entonces es incómoda para el que la hace, para el que la desarrolla, porque tiene que pensar en todas las cosas locas que se le pueda ocurrir al usuario que va a estar del otro lado. Enchufar, no sé, no inventar una licuadora USB, y la va a enchufar, porque bueno, porque tiene enchufe que dice que es USB, y tiene que andar. Entonces, del lado de la máquina hay que como tener muchísima más inteligencia para decir, a ver, ¿qué pusieron del otro lado? Hasta ahora conocía el mouse, conocía un pendrive, conocía una cámara, y ahora me apareció algo que se llama licuadora Philips. Bueno, tiene que estar la norma preparada para decir, bueno, se parece a qué sé yo, a esto, y si no decir, bueno, mira, tengo una licuadora Philips, ahora poner algún programa para manejarla, porque yo hasta ahora te puedo dar la base de funcionamiento para que ande la licuadora y para que pase la información, pero cómo se maneja la licuadora es tu problema. Y así funciona la norma. Cuando hay algo que está fuera de las cosas estándares, sí hacen falta programas para manejarlo. Tiene una estructura jerárquica. Aquí no hay un igual a igual de un lado y del otro. Hay un host, que así se denomina a lo que está en la cumbre, y lo que está en la cumbre de esta pirámide, y es el que maneja todo el tema. O sea, es el que se encarga de entenderse con todos los dispositivos que están abajo, hablar el idioma de los dispositivos que están abajo, consultarlos para ver qué es lo que tienen, qué es lo que hacen, para qué sirven. Y entonces ahí estamos en que no podemos poner, no hay un igual a igual. O sea, no podría enchufar dos máquinas con un puerto USB. Las dos máquinas no, las dos tienen sus cosas. O sea, las dos serían las que mandan. Entonces, bueno, eso arranca de esa manera, ¿no? Debajo del host hay hubs y dispositivos, y la conexión se considera punto a punto, desde el host hasta el dispositivo. Más allá de todo lo que es esa pirámide, que ya la vamos a explicar. La norma establece que hay un host, que hay una interconexión USB, que vendrían a ser los cables,
y hay un dispositivo USB. Esa es la relación. Así funciona la norma siempre. No hay, como decimos, un host contra un host. Hay un host contra un dispositivo. Esa es la forma que está preparada. Sí. Cuando enchufas una máquina con otra, con USB, no toma una como host y la otra como dispositivo. Tendría que haber algo instalado para que haga la conexión. No puede hacer. Lo normal es que no, porque tienen conceptos distintos. O sea, hay desde el tema de la alimentación, por ejemplo. Pero, por ejemplo, el caso de los celulares con... Eso es otra cosa. Claro. Que en realidad es un sistema operativo compatible, pero uno lo toma al otro como dispositivo almacenal. Estamos hablando de un dispositivo que tiene la capacidad de comportarse como host. Sí, eso es cierto. O sea, la norma está establecida de esa forma. Que yo pueda tener un dispositivo que tenga la capacidad de cambiar su estructura y comportarse como... Pero en el momento que hace la conexión Es un almacenamiento. no es un host. Claro. Cuando lo enchufas deja de ser. Hay un estándar USB que es el OTG, que son los que permiten comportarse como Bueno, host. por ejemplo, las tablets, muchos celulares y muchos otros dispositivos tienen esa capacidad. Sí, eso se puede hacer. ¿Pero por qué? Porque lo que hace, digamos, no cambia la arquitectura, lo que hace es, el dispositivo tiene la inteligencia de detectar y decir, me voy a cambiar y ahora me voy a transformar en dispositivo. Y eso funciona así, sí, seguro. Yo tengo un proyector como ese, pero chiquito, portátil, y tiene esa posibilidad, tiene su conector de salida USB, tiene los dos comportamientos. Yo le puedo cargar adentro como si fuera un pendrive, las presentaciones, por ejemplo, para pasarlas, o puedo enchufarle un pendrive al dispositivo. Entonces en ese momento se transforma en host y entonces... Pero es un tema de comportamiento. No es que la norma admita bajo algún concepto los dos hosts. Eso no, la norma no lo admite. Esa es la arquitectura. Lo otro es un cambio de configuración. Incluso se permite en los conectores chiquitos, en el mini conector. Porque el grande, el host, la estructura del conector grande es como que está definida de una sola manera. Como lo que va de la otra punta del conector, yo lo puedo modificar. Un poco esto que hablamos de la interconexión, que hay un solo tipo de cable, sí, es correcto. Pero yo, mientras me porte adecuadamente como un dispositivo, puedo enchufarlo en el puerto USB de la PC y va a funcionar. ¿Qué pongo en la otra punta? Y puedo poner ya un dispositivo, como sería un mouse, o puedo poner un conector que tenga un comportamiento, como mouse o como host. Un poco esa es la arquitectura, entonces, el host, la interconexión y el dispositivo. O sea, hay una arquitectura jerárquica. Desde el punto de vista de la interconexión, se admite lo que llamamos niveles, 7 niveles. Las normas 1 tenían hasta 5. Y en esos niveles yo puedo poner, está el host principal, tiene lo que se llama un hub tipo raíz, o sea, es una especie de concentrador de datos, pero con una sola salida. Y debajo de eso puedo poner los otros niveles. En el nivel 2 podría poner un dispositivo directamente, pero ahí pierdo la capacidad de poner más. Entonces lo que se hace habitualmente es que en el nivel 2 haya otro hub, de manera que yo pueda ramificar. Y en el nivel 3 ya se repite la secuencia. Puedo tener o hub para seguir otro nivel más, o ya puedo ir colocando dispositivos. No hay, en este caso no hay una jerarquía de que este que está acá va a tener menos importancia que este que está acá arriba, porque eso justamente lo establece la norma. En la estructura de niveles simplemente permite la expansión, pero no la velocidad de conexión, la interconexión, o sea, la respuesta va a ser la misma siempre, no importa que tengamos acá dispositivos o lo tengamos acá arriba. Es simplemente la idea de poder expandir y de alguna manera, si hiciera falta, llegar a los 127 dispositivos. De todos modos, más que 127 dispositivos, la capacidad de direccionamiento de 127 dispositivos. Es típico que uno conecta en un puerto y luego lo conecta en otro, y el sistema detecta como que estuviera con otro número. Pero la realidad es que es el mismo dispositivo, que se cambió de lugar. Entonces, por supuesto, el host se da cuenta de eso, ¿no? Y detecta, se fue a otro lugar, bueno, le doy otra dirección, pero sé de qué se trata, sigue siendo el mismo. Esta imagen un poco trabaja por un lado la compatibilidad hacia abajo que tiene la norma, y por otro lado el comportamiento lógico.
Más allá de toda esa pirámide de niveles, este es el comportamiento lógico. El host se comunica con el dispositivo. Por eso decíamos, si pongo una licuadora USB, va a funcionar. Es muy posible que no sepa el host cómo manejarla del todo, pero sí va a establecer el camino necesario para que la licuadora que está de este lado sea manejada por un software cargado en la computadora. Le va a establecer este camino, le va a hacer este vínculo. Por supuesto, hay cosas que ya son súper conocidas, entonces esas las maneja, ya lo maneja el sistema operativo. Por ejemplo, un mouse, ya está conocido, ya se sabe. Un teclado, ya se sabe. Enchufa un teclado, enchufa un mouse y lo toma inmediatamente. Pero este es el concepto. Hay un host, se establece un camino lógico con el dispositivo. O sea, establece la ruta necesaria para que el dispositivo se comunique con la máquina, con el resto, con lo que hay arriba, que es el sistema operativo. Esto, como decíamos, tiene que ver con la compatibilidad. Simplemente, desde un USB 2.0, tengo la posibilidad de trabajar con los dispositivos de la misma norma, que están en un color gris, o de pasar a las normas inferiores sin ningún tipo de problema. O sea, yo puedo poner un dispositivo de una norma inferior directamente conectado contra el host versión 2 y va a funcionar. Y si no, puedo conectar un hub de una versión inferior al hub de la versión superior y ahí conectar dispositivos. O sea, eso es algo que se planteó desde el principio de la norma, que cuando aparecieran nuevas versiones fueran compatibles hacia abajo con el anterior. Así que más que todo la imagen esa tiene ese sentido. Algunas características del host. En una estructura como la pirámide que vimos recién, hay un solo host, no hay más de uno y es lo que decíamos recién, no nos podemos conectar contra otro. Hay una estructura donde está el host y de ahí para abajo. Hay un solo sistema. Hay una interfase dentro de la PC que se le denomina host controller, ese es el nombre que tiene, controlador host de USB. El host controller está desarrollado tanto en hardware como en software, o sea, tiene, como decíamos antes, facilitamos la vida del humano, bueno, tenemos que trabajar más desde el lado de adentro. Hardware y software tienen que estar preparados para que reciba cualquier cosa que nosotros le conectemos. El root hub es el que permite tener varios conectores USB, o sea, el primer hub que se coloca permite de ahí derivar en más cantidad. Y también podrían haber múltiples host controllers, que es la realidad. O sea, vamos a ver que la máquina tiene posibilidad de tener distintos periféricos. Yo puedo tener un periférico que se encargue de muchas cosas similares, o podría tener varios periféricos y cada uno se encarga de una cosa. El hecho de hacerlo así tiene un rendimiento mayor. Por así decirlo, yo puedo tener un jefe con un empleado al que le hago hacer un montón de tareas, o puedo tener un jefe con varios empleados que saben hacer lo mismo y cada uno hace una tarea. El rendimiento o para el jefe por ahí va a ser mejor tener a varios, porque cada uno le va a estar resolviendo un problema a la vez y no uno solo va a estar resolviendo un montón de problemas que por ahí le puede traer inconvenientes. Se le enferma el empleado que tiene, el único, y se queda sin trabajo. Si tiene todos los demás, ahí no diría que hay muchos jefes porque dicen múltiples hosts. podrían haber no, por eso los hosts para la CPU que está encima de los hosts es como la CPU es el jefe y los hosts son los empleados, y a su vez cada uno tiene un montón de tareas a realizar. Hay maneras de saber en qué nivel uno se encuentra. La pregunta es, por ejemplo, cuando una PC tiene 4 salidas, ¿son 4 controladores o es uno que tiene un hub adentro? Hay que mirar si se han metido algo en la computación, pueden ver dentro del administrador de dispositivos, y ahí se ven los distintos dispositivos que la máquina tiene. Bueno, van a encontrar que pueden encontrar esos 4, 5, 8, de hecho lo vamos a ver porque es un tema interesante. Incluso el controlador de dispositivo tiene hasta la capacidad de decirme qué corriente me está consumiendo el dispositivo. Esto que estamos tratando de que sea simple, no es tan simple, por eso decimos, fue genial la norma, fantástico, es genial porque se sigue usando, se va mejorando, pero para adentro es bastante más complicado. O sea,
sea, un RC232, cualquier dispositivo de esos, de comunicaciones dentro de una PC, es bastante elemental, es muy elemental. Yo le envío caracteres y los transmite, recibe caracteres y los leo, y se acabó. Esto no es así, esto es bastante más complejo, porque como decimos, tiene que soportar lo que le ponga, como hasta un teléfono que tiene la posibilidad de ser host, o sea, toda esa secuencia exige más, ¿no? Sí, se puede ver, ya es más, lo vamos a ver que tiene varios controladores y más. Posiblemente tenga incluso el circuito integrado que lo maneja, que seguramente es único. El circuito integrado quizás tenga, qué sé yo, 6 host controllers, y en este caso mi PC tiene 4 conectores, o sea que tiene más controladores de host que conexiones físicas utilizadas, ¿no? Puede que cada controlador esté saliendo con un solo enchufe al exterior. Entonces tengo 4 hosts distintos. Bueno, pueden haber múltiples. Eso como decíamos, es la distribución del trabajo para la CPU, que es el jefe, por darle un nombre. Los dispositivos, lo que va del otro lado. Acá está un poco la ciencia, o sea, hay un montón de cosas que maneja el host, pero el dispositivo también tiene que tener bastante inteligencia para poder conectarse y que sea entendido y sea atendido. Los dispositivos pueden tener funciones distintas, se lo llama dispositivo o función, o ser un hub, es lo que se coloca debajo. Se cumple con el USB si se interpreta el protocolo, es decir, lo básico, el lenguaje del USB. Si se interpretan y se responden los comandos. O sea, una vez que el host encontró que apareció un dispositivo, primero trata de hablarle en el idioma USB, por darle un nombre. Después le empieza a preguntar más cosas. O sea, cuando logró contestarle, dice así, hay un USB del otro lado. Le digo, bueno, a ver, ¿quién sos? Ahí es cuando te pone el simbolito amarillo o no. Soy yo. Ahí te pone el simbolito amarillo, aparece un cartelito que dice que apareció un nuevo dispositivo, y por ahí dice, hay un Kingston Traveler 64. Y uno dice que es mago, esto tiene, qué sé yo, tiene reconocimiento de imágenes. ¿Qué hizo? Que cuando yo llevaba el pendrive en la mano, antes de verlo ya se dio cuenta que era un Kingston. No, está acá. Primero interpreta y responde los comandos. Y dentro de esos comandos, la descripción. Le va a preguntar un montón de cosas. ¿Qué marca? ¿Qué modelo? ¿Qué secundario también? ¿Qué sos? ¿De qué se trata? ¿Qué podés hacer? ¿Qué te sentís? ¿Y cómo te sentís? ¿Qué te sentís y cómo te sentís? Dice, ¿te sentís impresora? Ah, ¿y cómo te sentís para imprimir rápido? Y ahí, la respuesta, más de una vez ustedes ven un cartelito que dice, este dispositivo podría funcionar más rápido. O sea, no se siente bien. Está con el estómago pesado, la impresora tuvo un problema y entonces dice, podría responder más rápido. Ahora, no significa que no ande. Se manda a imprimir y la impresora imprime. ¿Por qué? ¿Qué hizo el sistema? Y tuvo que revisar a ver en qué norma está, todo lo demás. Este para versión 2 no da. Charlémosle en versión 1 a ver si se me entiende. Y bueno, ahí se entiende. Y entonces sale ese cartelito. He detectado una impresora HP, modelo tanto. Podría funcionar más rápido, pero va a funcionar más despacio. Y le mandan a imprimir, imprimen la impresora. ¿Cuánto es más despacio? Un poco más despacio, pero para la impresora que tiene que imprimir un papel y que demora muchísimo más en imprimir un papel, andar más lento, claro, la parte física siempre es más lenta que todo. Entonces funciona igual. A veces no es la culpa de la impresora, no es que la impresora comió demasiado, es que el cable que pusimos no es bueno, o lo machucamos con el pie cuando lo teníamos en el suelo, o lo agarró el perro y tirándolo para que no se me lo devuelva, el cable se deteriora y entonces sirve, sigue andando, pero no como tiene. Puede ser, profesor, que la calidad misma de los cables que a veces nos venden. Yo he tenido problemas con cables para transferir, por ejemplo, cables o alargues de USB. Alargues me han provocado problemas, por ejemplo, cuando he tenido que transferir archivos pesados como las imágenes CAD. Trabajé muchos años haciendo eso. Alargarlo ya es un problema. Sí, o sea, sin el cable de alargue no tenía problema de transferencia de datos. Ahí está. Es el concepto. La norma establece cuáles son los cables, cómo deben ser los cables. La norma establece hasta el dibujito este que va acá arriba que esté bien hecho.
todo. No es que eso va a hacer que ande o no. Pero si decimos es USB. Y si es USB, cumplimos con la norma. Cumplir con la norma significa que este conector es el correcto, este es el que se usa en la punta, y este es el que va en la computadora. Este sería el cable correcto del otro extremo, que lo vamos a ver, nos vamos a ver únicamente en impresoras o en algún otro dispositivo. Cámara foto. Claro, algunos así. Pero antiguo. Exacto. Es el que dice la norma estándar. Después están los mini, que también existen, que son los que usan los celulares. Y después nos vamos a encontrar en un pendrive, no está el cable. O sea, está esto y acá todo. Pero porque no hace falta, o sea, físicamente nos vamos a ponerle un cable. Bueno, sí está el alargador, porque no puedo enchufar el USB debajo de la máquina porque está muy incómodo, le pongo un alargador. Ahora, el alargador, hay alargador que vale, no sé el número, 100 y otro alargador que valen 10. Ese que vale 10, casi con seguridad que le va a poner el pendrive y no lo va a leer. Y la impresora una vez. Y la impresora. Hace unos 3 o 4 años atrás fui a comprar un cable para enchufar el celular a la computadora. Y según lo que me vendió el hombre, que yo no entendía mucho, dice que según el largo del cable iba a andar como cargador de la computadora al teléfono o como unidad de... Bueno, ¿cuál es el tema? Ahí es la norma. Silencio. Cuando uno paga un menos lo miré con una cara como me dice, Claro. no, ¿Qué te dio la cara vos? Y digo, me cuesta creerte. O me querés vender los dos cables. Claro, no, ¿cuál es el tema? Volvemos a lo mismo, norma. O sea, este es el conector. En la otra imagen creo que está el cable. Este es el cable. Esto es lo que dice la norma. Ese es el cable. Habla de límite. Y esto que dice que tiene que ser de tal medida y que el cable y la masa y que el... Esa es la norma. Si eso no cumple con eso, y no es que te va a andar como cargador o como que te va a andar como dato, no está bien, o sea, no es correcto. Si esto cumple con eso, va a hacer lo que tiene que hacer, o sea, los datos se van a transmitir correctamente y la alimentación eléctrica, claro, ¿qué pasa con el celular? Y usamos el USB para cargarlo al celular. No sería lo correcto, teníamos que tener un cargador para el celular. Pero, ¿qué hicieron? Dijeron, no, pará, ya además necesitamos que sea chiquitito. Bueno, ok, entonces aprovechamos el mismo conector USB que sirve para transmitirle datos y recibirle datos y también lo cargamos al celular. ¿Por qué? Porque la norma permite, porque tiene tensión. 5 volts y más. Y con eso podemos cargarlo. Sí, bueno, entonces eso se aprovecha. Si el cable es muy largo, por eso la norma no admite el cable largo, por ejemplo, muy largo. 1,5 metros, podría tener un extensor, claro, de otro 1,5 metros más, 3 metros y basta. Basta. Si yo necesito más alimentación, y tendría que poner alimentación propia, como en el caso de las impresoras, por ejemplo. En el caso de las impresoras, la alimentación en realidad es simplemente para indicarle a la impresora que se conectó el cable, pero la impresora normalmente tiene su propia fuente. ¿Por qué? Porque tiene motores y cosas que tiene que mover. Se hizo una norma interesante, pero tampoco es para que me cuelgue de la norma y alimente todo un circuito con 50 amperes detrás del... De hecho, los discos duros, algunos venían con doble conector USB para tener más alimentación. Claro, los discos rígidos, que son tipo USB, en un tiempo, hasta hace un tiempito atrás, venían con doble conector. ¿Para qué? Para enchufar en 2 conectores y tener corriente paralelo, o sea, tener más capacidad de carga, porque el disco necesitaba más corriente. En otros casos venía la fuente aparte, chao. Una compactera que es para grabar, leer, que es externa, tiene el enchufe USB, pero tiene una fuente aparte. Porque si va a grabar, hay un láser ahí que va a consumir energía, hay un motor que gira. Sí, igual es nuevo, con 2 conectores USB andan las lectoras. Sí, por eso. El tema es, la norma dice esto. Bueno, yo quiero pasarme, y si es como semáforo rojo, no se pasa. Yo lo paso todas las veces y paso, y en algún momento paso. ¿Por qué? Porque no estoy cumpliendo con la norma. La culpa que es mía porque no cumplí con la norma. No le voy a echar la culpa que se demoró mucho en estar en rojo, en que yo estaba apurado. No, la norma que tengo que cumplir.
Y otra cosa que pasa en las máquinas, en las computadoras, esas que son armadas, que tienen conectores atrás y adelante. Bueno, los conectores de atrás, uno dice siempre, los conectores de atrás siempre andan, los de adelante no. ¿Por qué no andan adelante? Porque si uno la destapa la máquina se da cuenta que de esto que está acá tiene los 4 cablecitos de adentro y no sé si son de la medida, o sea, lo más barato chino posible que consiga. Disculpen los chinos, pero ya se ganaron la fama de que las cosas chinas hacen tanta y en tanta cantidad que no son de buena calidad. Son de buena calidad también. Pero ¿qué pasa? Este cablecito no tiene la medida adecuada y son nada más que 4 cablecitos. Imagínense 4 cablecitos que viajan adentro de una estructura donde al lado están los microprocesadores, los relojes, frecuencias de los megahertz y gigahertz, señales digitales que están bailando a cualquier compás, porque tenemos un circuito electrónico andando, un microprocesador, memoria, disco, todo ahí, y los cables esos paseándose cómodamente cerca de esos componentes. Reciben todo cuanto ruido posible eléctrico hay. Entonces, este cablecito sin malla, sin nada, en esas condiciones, y prácticamente no tiene posibilidad de comunicarse con lo que está afuera. En algunos casos andan las cosas, en otros casos no andan. En otros casos, bueno, si le han puesto un cable como este, sí va a funcionar. Si han tomado el cuidado de por ahí llevarlo por otro camino, que no esté tan cerca de los componentes. Pero eso es una lotería, o sea, no necesariamente funciona. La medida del cable. Si es un cable muy finito, bueno, los 5 volts van, o sea, ley de Ohm, se cae la corriente. O sea, la resistencia del cable ya influye en el sistema. Así que bueno, es un tema de, digamos, si cumplimos con las normas, tiene que andar. Normalmente van a notar que un cable de buena calidad USB es más grueso. ¿Por qué? Porque tiene todo esto que dice acá. Tiene un plástico, un PVC por afuera, tiene una malla de 65% cerrada de cobertura, tiene una cinta de aluminio y tiene un cable además de esta medida que hace toda esa conexión. Entonces con esa seguridad la norma funciona. Un poco esto es lo que es más que todo para que vean a nivel de cable cuál es la idea, ¿no? Perdón, ¿qué función cumple el cable 28 AWG? En la medida, 28 AWG es el cable de masa, es un cable de blindaje que vincula una punta con la otra. El tema es la carcasa del conector. Claro, ese va a la carcasa del conector. O sea, la norma tiene 4 contactos, que son masa, alimentación, están por ahí en alguna parte. Acá se alcanzan a leer, allá están, pero en el conector ocupan esa posición. 1, 2, 3, 4. Masa, alimentación y 2 cables. Es balanceado. ¿Se acuerdan que era balanceado? Algunos se acuerdan. Es balanceada la señal. Por eso hay datos de más y de menos. O sea, cuando uno sube, el otro baja. Y además está el blindaje que está en la carcasa, en la parte de alrededor. El conector está pensado para, cuando uno lo conecta, no lo mira y no tiene nada de raro. Dice, mira, la carcasa enchufa primero. Después cuando va ingresando, conecta después masa y alimentación. Y cuando sigue ingresando, conecta los datos. Toda esa secuencia que uno no se da cuenta, uno va, enchufa, chao. Toda esa secuencia es importante para el sistema electrónico, porque va detectando cosas. Va detectando que está conectado, por ejemplo. Va detectando la entrada de los datos, el cable de datos. Y a partir de ahí recién el software empieza a decir, a ver, qué es lo que hay acá adentro, qué conectar. Lo mismo la salida y al revés. Pero yo saco, primero se desconectan los datos, después se desconectan las alimentaciones y la masa, y después se desconecta la carcasa, el blindaje. Fíjense que estamos cumpliendo con una norma eléctrica similar a lo anterior, ¿no? Tenemos masa, tenemos señales, tenemos datos, tenemos masa de... Nos aseguramos en ese proceso de conexión que primero ingresen las masas, poner toda masa, claro. Primero las carcasas, que normalmente es la masa, después la masa propiamente dicha y la alimentación, para que el circuito eléctrico ya quede alimentado, y después los datos. El tema, claro, los dos del medio son más cortitos. el tema de la desconexión segura que le pide la máquina, ¿por qué motivo lo hace? Eso es una mayor seguridad. Si usted está copiando un archivo, qué sé yo, muy grande, de varios gigas, y está copiando,
y lo desenchufa, no hay manera de que digamos, no hay manera de que la información pase correctamente. Es muy posible que el archivo quede incompleto, rara vez se va a borrar porque las normas USB, la parte de software del USB está bastante elaborada. Entonces, si se produce un corte, es como que un archivo que se interrumpió en su transmisión. Entonces, bueno, se cerrarán los archivos y todo lo demás. La idea no es por lo eléctrico, es más que todo por la función que está cumpliendo. Es más que todo eso, digamos. O sea, no es que se va a quemar el dispositivo. No, es más seguro. Yo estoy copiando cosas y digo, ya lo copié y lo saco. Resulta que no había terminado de copiar y digo, bueno, ahora lo borro, lo meto de otro lado, borro y todo lo que estaba copiando, que no se terminó de copiar, después borro el pendrive y no tengo más nada. Entonces, de alguna manera, el hacer eso significa que al menos las cosas queden ordenaditas, ¿no? De cada lado. Decir, bueno, voy a sacarlo con tranquilidad. Porque, claro, si yo lo quiero cerrar y estoy usando archivos, normalmente dice no lo puedo cerrar. ¿Por qué? Porque está todavía transmitiendo. En ciertas cosas no es peligroso, no va a pasar nada. O sea, si yo tengo una cámara web, estoy pasando imágenes y lo desenchufo, ¿qué hace? Y se dejó de pasar imágenes, listo. Nadie se va a morir, no va. Pero si estoy pasando datos y los datos son importantes y lo interrumpí porque lo saqué, y qué sé yo, dónde va a parar y qué va a pasar. Si está todo bien hecho, no debería pasar nada más que cerrarse el archivo, o sea, como es lógico. O sea, anular la operación. Y si lo que estaba, claro, si estaba pasando el archivo, va por la mitad, no pasó, y bueno, no puede darlo por completo al archivo, entonces lo cierra, lo bloquea y dice no está mal. Cuando termina, no está el archivo. No lo copió, listo. Como si nunca lo hubiera intentado copiar. Esto es otra manera de verlo, un poco acá está una de las preguntas. 100 mA es lo que establece la norma. Con el tiempo se permitió trabajar en 150 mA. Y si yo le quiero sacar más, por supuesto, pago las consecuencias. O sea, puede que funcione, puede que no funcione. Hay muchas computadoras que entregan hasta 500 mA en el puerto sin ningún problema. Que viene de color amarillo. Esa es la otra norma. Claro. El tema es, esta es la norma. Si yo voy a necesitar más corriente para alimentar lo que está del otro lado, y tengo que ver que eso que yo hago, ese dispositivo cuando lo cree, necesita su fuente propia. O como decíamos, los discos que vienen con un cable con doble enchufe. Entonces de esa manera yo estoy tomando 100 y 100, o 150 y 150. Entonces ya capaz con eso me alcanza. Y bueno, puedo usar ese artificio. Visto desde afuera, al conector no le saco más de 100, bueno, todo bien. O más de 150, como digo, que los últimos tiempos se permitió más. Jorge, sí. Y que este dispositivo tenga, por ejemplo, dos puertos 2.0 y uno 3. ¿Tienen una explicación un poco más? No, es más moderno. ¿O es que por costos? ¿Por qué hacer dos viejos y uno no? Ya vamos a ver que hay una compatibilidad directa, que no hay un problema. Por eso no podrían ser los tres iguales. Habían algunos dispositivos que no andaban en el 3.0. Sí, pero es un tema de costo. Es un tema, sí, pero debería funcionar porque el 3.0 tiene las mismas prestaciones completas del 2.0. Tiene que absorber todo. Claro, yo me imagino que tiene que ver con los costos. Decir, bueno, ya que estamos, ya la norma existe, pongámosle uno 3.0, pero dejémosle de los otros porque seguramente la mayoría de las cosas que la persona tiene son de la otra norma. Entonces, de hecho que es cierto que todavía la cantidad de cosas 3.0 son 3.1 son menores, ¿no? No hay tantas cosas en ese. No hay muchas que lo justifiquen. Un mouse no necesita ser con un mouse que fuera 1.0 ya funciona, porque manda paquetitos muy pequeños y nada más. Ahora, si yo tengo ya una unidad de disco que yo quiero que sea muy rápida, que tenga velocidad de transferencia elevada, porque voy a guardar video, mientras estoy procesando el video quiero ir guardándolo, bueno, entonces me conviene trabajar en algo más alto, porque es más rápido. Bueno, esto... Tiene una forma de eliminar el stock de información que tiene una derecha. Claro. Sí, todas las normas han ido pasando por lo mismo. O sea, esta computadora cuando la compré, en el catálogo no figuraba el RS232, por ejemplo. Cuando la compré, llegó con el RS232. Miro y sí, el modelo en realidad original lo tenía.
pero qué sé yo, un año después, 6 meses después, si yo compro un modelo equivalente a este, seguro ya no lo traía. Y traía más puertos USB, traía 4 nada más. Y así, es más, trae puerto paralelo de impresora, capaz que la próxima ya no lo tiene. Y acá pasa lo mismo. Va a aparecer las máquinas más nuevas, van a empezar a traer el 3, con algunos 2, por un tema de costos. Y pasado mañana decir, bueno, traigamos todo en 3 porque todas las cosas que hay en el mercado son de versión 3. Entonces, y como es compatible, va a funcionar. Bueno, acá a modo de tratando, que fuera el resumen, pero bueno, tanto no se puede. El host controller, un poco de cómo funciona el protocolo de comunicaciones que tiene. No podemos verlo con total detalle. La norma tiene aproximadamente 800 páginas en un PDF que el que esté interesado puede leerlo, pero donde se establece cada coma del cada puntito del protocolo está definido, cómo es, las alternativas que tiene, según lo que sea, pero no tiene sentido. Yo lo que hice, traté de resumir algunas cosas, ¿no? El host controller inicia todas las transferencias, todas. No hay ningún dispositivo que yo lo enchufo y empiece a transmitir si el host controller no le pregunta, no lo interroga. Transferencias pueden ser de 3 tipos. Hay 3 tipos de transferencias. Una cosa es la transferencia y otra cosa es los contenidos de las transferencias. Transferencias tipo token es donde se establece la primera comunicación entre el host controller y el dispositivo. Es donde se pasa la dirección. ¿Qué dirección tiene? El origen y el destino. O sea, qué dirección se le asigna y ahí comienza a funcionar. Bueno, los datos dice que se conecta al token. No, token es el nombre que se le da. El tipo pero bueno, pero no está mal. Token, no me sonó bien la N, estoy resfriado. Token. Data significa toda la información válida que tiene que ver con el ancho de banda a utilizar, o sea, los tipos de los datos que voy a transmitir, que vamos a ver que hay distintas clases de datos. El handshake, que es el que se encarga de controlar el flujo. O sea, son los 3 tipos de transferencia que se pueden producir. Así se le llama esta. Handshake es mostrar la mano en inglés. Es simplemente eso, es la transferencia. El protocolo es muy robusto, tiene señales muy íntegras porque trabaja con el bus diferencial, lo que habíamos visto, señales diferenciales, y por el tipo de cable y el blindaje. O sea, esencial el cable y el blindaje que esté bien para que las señales sean íntegras, entonces no tengamos pérdida, no tengamos retransmisión. Hay CRC, chequeo de redundancia cíclica, sobre todas las transacciones, y con eso se detectan los paquetes corruptos, no se corrigen, se detectan simplemente. Tratamos de que no... ¿Ah? Porque se retransmite. Pregunta de nuevo. Claro, se pregunta de nuevo y se vuelve a transmitir. Claro. Sí, porque, digamos, como que perder tiempo en hacer una corrección, a veces es más rápido transmitirlo. Cuando empezamos a transmitir con velocidades tan altas, corregir un dato a veces es peor que transmitirlo otra vez. Detecta conexión y desconexión en el mismo protocolo, no solo por la parte eléctrica, sino por el protocolo mismo. Recupera los protocolos, detecta los paquetes corruptos, etc., ¿no? Tiene control de flujo de distintos modos para administrar los tamaños de los buffers a transmitir. Si voy a transmitir muchos datos, reserva más espacio para la recepción de los datos. Los tipos de datos, o sea, dentro de las transferencias de datos hay varios tipos de datos. Control, lo que permite la configuración y los comandos. Transferencias bulk, que es grandes volúmenes, los escáneres, las impresoras, todo eso que necesita volúmenes grandes de datos se transmiten en bulk, es decir, todo como un gran paquete. Transferencia de interrupción, o sea, hay posibilidades de que el host pare una transmisión. Porque si yo le digo a la cámara que me mande y me quedo ahí, me quedo como atado a la cámara. Bueno, no, hay transferencia para bloquear y decir corte porque necesito. Transferencias síncronas y asíncronas. Y eso permite lo que es el tiempo real en video y en audio, ¿no? Es lo que es lo más exigente en cuanto a la comunicación. Esto trata de ser un esquema
Esto trata de hacer un esquema también sacado de las 700 y tantas páginas. Bueno, voy a buscar uno. Esto es como que lo que ve el usuario final. O sea, el usuario final que ni siquiera sabe que el USB tiene una arquitectura de pirámide ni que tiene nada. Él sabe que tiene un enchufe USB para poner algo. Eso es lo que ve el usuario, ¿no? Ve cosas interconectadas, ¿no? Ve que acá yo saco un cable que fue a parar a la pantalla, que de la pantalla salió el teclado y del teclado salió el mouse, y que además la pantalla tiene parlantes y que podría tener un micrófono y del teclado también puede salir esto que se usa para las firmas, ¿no? Se usa para el registro civil y todo eso. Por allá puedo tener teléfonos, auriculares, y así podría tener. Yo veo que salen cosas, enchufan y mientras yo veo un enchufe que sirve, lo agrego, lo pongo atrás y sigo caminando. Eso es lo que ve el usuario. Una pregunta sobre cuando usted expande la cantidad de puertos, ¿no es cierto? Sí. Y los 100 mA está previsto en el hub que... En el primer enchufe del host, sí. Ajá. Y los otros se alimentan de otro lugar, porque si no se tendría que deberían alimentar de considerar- otro lugar. Ah. Hay algunos hubs chiquitos, muy chiquitos, que es para poner 2 o 3 cositas, y si las 2 o 3 cositas no son complejas, se puede... Si yo necesito poner un mouse, un teclado y otra cosita, posiblemente con el... Digamos, como quizás no utilice los 150 mA, sumando todo lo que enchufo, no supera los 150 mA, bueno, no hay problema. En algunos casos el hub viene con su fuente aparte. Cuando ya es un hub que necesita, que tiene muchas salidas o que hay muchas conexiones, bueno, viene con su fuente aparte porque es como que en cada una de esas salidas se tiene que ver el host. Es como si tuviera, se tiene que dar los 150 mA y los datos, o sea, tiene que cumplir con la misma norma. ¿Y tiene una protección para que se pase la corriente? Normalmente hay protecciones internas, sí, sí. Hoy todo es electrónico, controlado por microprocesador, así que se sabe con qué corriente se está consumiendo, se puede hacer lo que sea. Sí, los más baratos, los más económicos, simplemente es un chip nada más que genera una multiplicación del bus. Entonces permite que se puedan conectar varios. Eso es lo que ve el usuario, es un poco lo que vemos nosotros, que sabemos que hay jerarquía y que hay hub. Entonces, digamos, de este lado está el host con su hub, raíz, y de ahí salen enchufes, ¿no? Entonces yo puedo tener otro hub para más cosas, puedo tener el teléfono y acá tener la función de teléfono, puedo tener, de acá sale al monitor y el monitor tiene doble funcionalidad, el hub y también es función. ¿Por qué? Porque es monitor, o sea, tiene una funcionalidad propia y tiene salidas, tiene hub. Entonces yo veo que acá puedo colgarle el micrófono, que es solo función, un parlante que es solo función. De este hub que estaba en el monitor puedo tener el teclado, que es lo que se veía recién. Se veía el teclado con un mouse y con un lápiz. Bueno, acá están las dos funciones. Es teclado en sí mismo, o sea que tiene función, pero también es hub, con lo cual puedo conectar el mouse y el lápiz, que era para la firma. O sea, esta es la estructura que permite la jerarquía esa que vimos al principio de las pirámides. Para el usuario está lo otro. Para el usuario son enchufes donde puede enchufar y no tiene que estar pensando nada. O sea, el conector, este enchufe se parece a lo que hay acá. Enchufo y se acabó. Entonces es cumplir con el concepto de la norma, ¿no? O sea, de eso que ve el usuario a esto que es la realidad de todo eso que estaba ahí adelante. O sea, todo eso que estaba adelante, que se veía como enchufes nada más, esa es la realidad. O sea que la jerarquía lo único que establece es permitirme la ampliación. La ampliación, claro. De acá, que tiene un hub, este hub me generó a mí, fíjense que funciones son todos, excepto este que es host, el host 1. Este es la punta de la pirámide con su hub. Y de ahí sale al monitor que tiene su función monitor y que tiene hub, y así sucesivamente. O sea, podría yo tener algunas cosas más, 7 niveles, solo 7 niveles. Si sigo poniendo no llego. El tema es la latencia, que es el punto clave de todo esto. O sea, el tiempo entre que yo mando un paquete, el paquete llega y me contestan que lo recibieron. Ese tiempo, cuando el cable es muy largo y cuando hay muchos dispositivos intercalados, empieza a pesar. Y puede pasar que yo tiro el paquete. Bueno, ustedes han tenido están teniendo redes también, ¿no? Bueno, deben haber dicho algo de la latencia también, un rato largo. Yo mando el paquete,
y espero una respuesta para asegurarme que la información llegó a su lugar. Si yo tengo llegadas las velocidades que queremos manejar, si tenemos latencias grandes, se hacen casi comparables con los tiempos de espera lógicos, se comparan con lo que demora la señal en ir por el cable y volver. O sea, lo de la señal de la velocidad de la luz se da solamente en el vacío y en algunas cosas, pero en el cable la señal no viaja a la velocidad de la luz. Viaja entre un 80% según el tipo de cable y un 60% de la velocidad de la luz. Ustedes dirán, pero la velocidad de la luz es requete rápida, ¿para qué problema que sea el 60%? Saquemos cuenta, pongamos números y vamos a ver que si hablamos de gigabits por segundo, el ancho de un bit es bastante chiquito y se empieza a comparar con lo que quizá demore la señal en recorrer 20 metros de cable. Por eso es que el USB no puede tener cables largos. Por eso es la latencia. Y por eso son los niveles. O sea, no podemos poner tantos niveles porque cada cosita que agregamos le empieza a agregar un pequeño tiempito. O sea, teóricamente en velocidad es la misma, pero la diferencia que tenemos es en función de la latencia. La latencia, claro. O sea, la pirámide se reconstituye la señal, todo bien, pero no reconstituye el paquete. O sea, logra levantar de nuevo los niveles de tensión, dejar todo en su lugar, pero no me reconstituye la señal, no empaqueta. No es un router, que deben de haberlo sentido nombrar en la parte de redes. Bueno, esto es un hub, lo puse como para darle algo de crédito a los hubs, ¿no? Es lo que la pregunta que había de que si necesitaba alimentación, sí. Si yo voy a tener un hub de esta cantidad de puertos, y seguro que necesito alimentación. ¿Por qué? Porque quiero alimentar varios dispositivos. Que si todos se les ocurre justo consumir lo que dice la norma, y bueno, entramos en un problema. Pues 150, 150, 150 o 100, 100, 100 son varios miliamperes y el primer conector está preparado para recibir nada más que un valor. Bueno, esta imagen de alguna manera, ante la preguntita de lo... Digamos, en la versión 3 no voy a hacer todo un desarrollo de cómo es la versión 3 porque no tiene sentido. Partimos de la 2 y vemos qué cambios importantes se produjeron a la generación de la 3. La 3.1, que es la última en versiones 3. Velocidad de 480 megabits por segundo, que era la más rápida de todas en la versión 2, se va a 5 y a 10 gigabits por segundo. Como ven, incrementó muchísimo la velocidad. El cable, que tenía esta forma en el esquema anterior, o sea, la tensión del bus, la alimentación y los datos, bueno, tiene una tensión de bus, tiene una masa, tiene los datos de la versión 2, totalmente compatible hacia abajo con la versión 2, pero tiene otros 2 pares más de señales balanceadas, lo que permite transmisión en full duplex y en versión 3, o sea, la nueva norma. Eso a nivel cable, o sea, si cortamos un cable USB de versión 3, que es bastante más caro que el de versión 2, vamos a encontrar todos esos cablecitos adentro. De la interfaz semiduplex, simple y semiduplex, se transforma en una interfaz dual que tiene la 2.0 y la 3.1 en full duplex, o sea que transmite y recibe a la vez. Bueno, el protocolo es muy mejorado porque, bueno, estamos logrando velocidades mucho más elevadas, entonces internamente en el protocolo hay que trabajar más finito en los paquetes, en la sobrecarga del protocolo y todos esos detalles que hay que cuidar. Bueno, es bastante mejorado, permite streaming de video y audio ya de alta definición. El video y audio analógico que teníamos hasta hace poco, hoy se transforma en video en alta definición. Lo que eran píxeles en un determinado tamaño y con una cierta calidad, se transforma en más cantidad de píxeles, porque tenemos más cantidad de puntos en la imagen y de más calidad y en digital encima. Entonces todo eso junto hay que transmitirlo. El conector, bueno, tiene un loguito con algunos adicionales para definir la norma. Y lo más interesante del conector es cómo hicieron para meter en el mismo espacio 4 cables más y además más intensidad de corriente en la fuente.
porque la carga de los 150 se fue a 900 mA. O sea, ya admite poner dispositivos que consumen más corriente. Bueno, realmente es un lujo el conector, porque aprovechando el mismo espacio y en los mismos lugares que tenía el otro conector, con 4 contactos y la carcasa y el plástico, se lograron meter 5 contactos más. Y con el borde del conector se jugó para que tuviera como un contacto para saber detectar cuando está enchufado o desenchufado. Bueno, realmente hicieron una obra una cuestión de ingeniería bastante interesante, el haber rediseñado el conector para que en el mismo lugar funcione. Sobre la pregunta que ¿por qué hay de uno y del otro? Bueno, como decimos, porque ya hay cosas hechas en una y en la otra. Este conector debe ser sensiblemente más caro que el otro. Entonces, de alguna manera se balanceó un poco la cosa y bueno, le ponemos un conector de versión 3 por ahora a esta máquina porque va a tener una vida útil de, no sé, no podemos decir hoy qué vida útil tiene la electrónica, pero para nosotros esa tiene como 10, 15 años esa máquina. Ya le cambió 3 veces el disco y sigue andando. Pero para el mercado, digamos, el que genera las cosas, quizás con un año ya es como que viejo. Entonces por eso le pusieron 1, dijeron total, la próxima generación de esta máquina va a tener 3, 4. O ya va a venir con la otra versión que sigue además. Entonces bueno, esto realmente es interesante, como digo, el conector, el logro que han tenido de meter, realmente funciona. O sea, un conector de versión 3, yo vengo con uno de versión 2 y entra y funciona porque tiene todo esto. Tiene estos cables, los tiene acá, y el formato, y van al mismo lugar y el contacto llega al mismo lugar. Ahora en este caso, los de datos de los primeros, los agregados, sí, se conectan antes que la alimentación. No, porque es más largo el conector. No, tocan antes. Pero además es bastante interesante porque tiene cuando se enchufa tiene como un contacto que se abre y se cierra y le da alimentación al momento de entrar. Entonces toca antes la alimentación que el otro. Ahí sí, tiene un switch. Claro, tiene como un pequeño switch. Entonces tiene esa capacidad. Y en el versión y al revés funciona, pero por supuesto va a andar en la versión anterior. O sea, si yo pongo un versión 3 no va a encontrar los contactos del otro lado, simplemente. La parte de 2 va a estar, entonces va a funcionar en versión 2. O sea que se puede enchufar al derecho y al revés sin ningún problema. Como digo, no va a encontrar los otros contactos, o sea que cuando el host, cuando mire lo que tiene puesto, va a decir: encontré una versión 2 y trabajo en versión 2. Bueno, ¿cómo estamos? Fantástico, que fantástico. Que todavía queda. Bueno, esta es otra tanda de normas. Esta casi volvemos a las anteriores, pero sí se las considera un poco más modernas, porque acá la finalidad de la norma serie fue otra que la de los orígenes, ¿no? Ibas a mostrar el USB donde sí, perdón, tienes razón. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Tienes razón. ¿Dónde lo he puesto? No sé si se alcanza a ver más o menos. El mouse para acá. No, perdón. ¿Cómo? ¿Ponerlo acá? A ver qué. Conectores del bus. Casi no se ve. Acá hay un coso para poner el mouse. Arriba. Está en el USB. Bueno, en una primera instancia, no sé si lo alcanzan a ver todos. Ahí tenemos
USB Host Controller, ¿no? Fíjense que hay 5 hay. No hay uno solo como decíamos, sino que tiene 5 adentro. La realidad es que yo acá tengo 4 conectores, o sea que ya me está sobrando uno. Tengo los concentradores raíz de cada uno de estos, o sea, cada uno de estos tiene su propio concentrador raíz. Creo que era este. Propiedades. ¿Qué es lo que dice que tiene? Controlador, detalles, energía, 100 mA. Mouse compatible con HID. Fíjense que no, en este caso no está usando la marca del mouse, pero sabe que es un mouse y lo maneja como mouse. O sea, no necesitó tener, si yo pongo ahí un mouse Microsoft o Genius o algo parecido, es muy posible que diga que la marca es tal. Está consumiendo, justo encontré el puerto donde está conectado, ¿no? Bueno, batería total, 500 mAh. Fíjese, tiene 500 mAh por puerto. O sea, el fabricante se le cantó decir, bueno, le voy a dejar 500. Seguramente hay algún fusible, microfusible o algo así adentro para que si se pasa de eso se queme. Porque prácticamente lo conectan derecho a los 5 volts. Para protegerlo le ponen, como decimos, un mini fusible y chao. No se van a estar poniendo a poner una medición de corriente en la salida de cada uno de los conectores, como que es más costo. Bueno, seguramente no está. Tiene un fusible. Pero dice que soporta 500. Este es un quinto, ¿querés probar? Este es un quinto. ¿Los virus se limpiaste también? No, es lo mismo que... ¿Es Traveler ese? Ahí entró el virus que copió el parche. No, Traba no. Traba. Traveler. Sí, que tenés vos, que no se lo pusiste. No sé si de acá, vamos a buscar. Ah, pero no le puso. No, acá no. No, pero está en otro lado. Descripción del dispositivo. Vieron que dijimos que se tenía que poder describir, se tiene que poder escribir. Ahí tiene la descripción del dispositivo. Toda esa información es la que le ha dado el dispositivo al controlador para ver qué es lo que es. En alguno de estos estaba la marca. Esto era la marca. No, pero está buscando alguna. Ah, todavía no termina. En el explorador va a salir la marca. Sí. No, pero acá también. Es un quinto truco. ¿En idea del hardware? Microsoft. No, este es el controlador, este es el concentrador, claro. No Más es abajo está el dispositivo de... Claro. No sé dónde lo metió. No, ahí arriba. Entre la llave genérica USB host apareció el dispositivo. Ahí. ¿Acá? No, más arriba. Ahí. Ese apareció. Ahí está. Dispositivo, no, pero tiene información. Ese es el que aparece cuando se llama. Detalle. No, pero lo está buscando, por eso. No sé si ya lo puso. Sí, me parece que todavía no lo terminan de conectar. Me parece que es Quinton trucho, ¿eh? Este Quinton es trucho. Es trucho. La carcasa era aquí, que estaba trabajando en cubierto. El Daniel se lo vendió. A ver, este sí que. A toda costa me quedan en mi channel aquí. Sí, que pase todo. Ahí le estoy robando los parciales. Bueno, esto es toda una serie de funcionamientos. Bueno, la idea es que vean que lo detecta el sistema, que forma parte de la estructura de la computadora, que hay varios controladores, y bueno, y que la información que provee el dispositivo es bastante importante para que justamente el host pueda entenderse con el dispositivo. Más allá de que tenga o no la marca, porque como decimos, hay una serie de cosas muy estándares que se conectan a un USB y simplemente con el hecho de enchufarlos empiezan a funcionar. Si uno quiere sacarle más del jugo, que si yo tengo un mouse que tenga, el mouse de
son de 16 botones que se usan para hacer gráfica. Y bueno, seguramente cuando lo enchufe, primero lo va a ver como un mouse básico. Y me va a decir que quizás es un mouse de una determinada marca y que tiene 16 botones, pero seguramente no sabe qué hacer con los 16 botones. O sea, habrá que poner el software, un AutoCAD o algún software de gráfica, o algunos de esos que se usan para mapeo, bueno, etcétera. Entonces, con eso usaré los 16 botones, pero el USB me sirvió de puente, me dejó pasar la información. Otra cosa que se hace con USB es que es bastante útil, es la conversión al 232, por ejemplo, al RC232. Deben haber visto que más de una vez tiene un PLC o un router o algo que trabaja con RC232 y nada más. La computadora tiene USB y nada más. Bueno, nos morimos, o sea, pegamos un tiro, no. Viene un aparatito que es un dispositivo USB hacia la computadora y es un RC232 hacia el otro lado. Entonces hay que poner software. O Centronic para impresoras. ¿Y qué sucede? La estructura USB le da un camino y después se carga lo que sería se hace como una especie de túnel por adentro del USB en donde se simula una comunicación serial clásica, de las viejas, digamos, con los ceros y los unos, con los start bit y stop bit, etcétera, etcétera. Entonces se simula un puerto, ¿no? Acá en este lugar se lo suele ver normalmente como un RC232 y capaz que la marca del aparato. Yo lo uso en el pero hay que ponerle el driver. En programación usan los chicos un procesador que es el Arduino, es una plataforma de programación C. Y bueno, y ese Arduino tiene un enchufe USB, pero cuando ellos se comunican con el Arduino utilizan toda la estructura de comunicaciones seriales. Abren un puerto serial que se llama COM8, COM9, COM lo que sea, y trabajan con los programas del Arduino como si estuvieran conectados a través de un puerto serial. Y desde el lado del Arduino se lo maneja también como si fuera un puerto serial, la comunicación en el otro sentido. Sin embargo, en el medio hay un cable USB. Ustedes dirán, nos cuenteó. O sea, el RS232 tiene unos cables determinados, qué sé yo, y acá tiene un USB. Sí, pero se establece un túnel. Siempre hay problemas con eso. Suele haber problemas. Si no hay una simulación correcta, hay problemas. Claro, el problema ¿cuál es? Que muchos de los software que se manejaban a través del RC232 se trabajan directo sobre las patitas, prácticamente. Eso no siempre está tan bien simulado en ese conversor USB a serial. Hay algunos que son muy buenos y que prácticamente uno corre, levanta un software estándar y va. El otro problema a veces es que esos software, por ejemplo, solo entienden al COM1 o al COM2. Y cuando uno conecta el USB, normalmente se genera un COM que no sea ni el 1 ni el 2, para que no se pegue con el físico. O sea, una cosa es el puerto físico, 232, y otra cosa es el puerto virtual generado a través del puente con USB. En general, todo el mundo ya está empezando a trabajarlo de las dos maneras, ¿no? Pasa esto cuando uno tiene un PLC muy súper viejo y está frito. Dice, no, hay que usar COM1. El software viene, Simatic, modelo no sé qué, vale una fortuna igual, y resulta que solo viene para COM1. Y entonces, bueno, yo le puedo vender mi máquina que tiene... Pero se puede cambiar la configuración, le puedes poner COM1. En muchos casos se puede cambiar, pero digamos, no siempre, como decían, no siempre es interpretado bien, porque por ahí el software va derecho, pasa por arriba del sistema operativo y se mete derecho al puerto. Incluso el problema está con las versiones, con los sistemas operativos, o sea, no andan en las versiones del sistema operativo nuevo. ¿Por qué? Porque las versiones más nuevas protegen más hacia abajo, controlan más la comunicación, entonces no dejan pasar todo lo que yo le pongo un software que va a pasar por adentro, el sistema operativo dice no, por acá no, porque le vas a jorobar el funcionamiento, ¿no? Bueno, ¿qué teníamos por acá? ¿Dónde está el pendrive? Chao. No se saca así, ¿no? Total es mega. Total es de él y además... Se perdieron una foto de la chica. Estaba copiándome el examen. Lo siento, no alcanzo. Estaba buscando. No sé lo que se puede. No sé lo que se puede. Por eso miraba el reloj a cada rato. En realidad se acabó el tiempo. Calculé de acuerdo al tamaño del archivo donde están las preguntas para el examen. No, pero no le va a alcanzar.
Sí, para 5 preguntas las pongo en cualquier lado. Bueno, vamos a ver si cerramos este tema así. No. Este es otro tipo de comunicación serie. Cuando hablamos de comunicación serie, el primer objetivo de la comunicación en serie era las grandes distancias. O sea, tengo la información en paralelo, la tengo que transmitir a grandes distancias. Es muy complejo transmitir en paralelo a grandes distancias. Pasemos a la comunicación serie que nos resuelve la vida. Esto es mucho más nuevo. ¿Qué hay de nuevo? Se usan microcontroladores, microcomputadores muy pequeños. Yo necesito a veces guardar información en algún dispositivo. Tengo dispositivos ya con mucha inteligencia y ya no necesito tanto los buses en paralelo. Si las velocidades dan, yo podría usar una comunicación serie. Bueno, surge una serie de normas que se llaman normas seriales para microprocesadores. Lo que hacen es permitir... ¿Cuál es la gracia de todo esto? Y que yo tenga una plaqueta que no tenga millones de puentes y de cables, porque son millones posibles de problemas, fallas. Entonces, si la cuestión me lo permite, yo a través de 1, 2, 3 pines de comunicación, los llevo hasta otro lugar donde tengo una ampliación de memoria, un display, un teclado, o algo que tenga cierta inteligencia y que se comunique de la misma manera, con la misma norma. Entonces mi plaqueta es simple, porque tiene el chip y los distintos chips y pocas líneas de interconexión, equivalente a pocas fallas, porque voy a tener pocos posibles lugares donde se produzcan las fallas. Pero también está normado, o sea, también hay normas, o sea, yo no puedo comunicar cualquier cosa con cualquier cosa. ¿Podría hacerlo? Sí. Podría definir yo lo que quiero hacer. Si tengo un dispositivo que tiene ceros, que me genera ceros y unos de acá, y este otro me lo entiende, los ceros y unos, ya está. Pero bueno, se ha establecido normas porque entonces los fabricantes de cosas han empezado a trabajar con esas normas. Entonces, los fabricantes de memorias fabrican memorias que tienen ese tipo de comunicación. Entonces yo la puedo asociar a un microcontrolador o un microprocesador que trabaje con la misma norma. Esta es la I cuadrado C, I2C se le llama, I cuadrado C, y es una norma bastante elemental, porque es un bus con 2 señales, nada más, una que es el dato propiamente dicho, y otra que es el clock. Trabaja con resistencias a pull-up. Entonces todos los dispositivos que trabajan con la norma, lo único que tienen que hacer es tirar a 0 cuando quieren comunicarse, ya sea el reloj o los datos. ¿Qué distancia cubre? Todo se trabaja en la plaqueta. O sea, la idea es que no... Se han hecho experiencias de más distancia. De hecho, unos chicos hicieron un proyecto en 4º año que trabajaron casi una alarma domiciliaria, o sea, una alarma comunitaria. Pero tuvieron que llorar un rato largo con esto, o sea, tuvieron que adaptar la norma, o sea, pasar a una norma de cableado externo. Usaron esta norma como norma de comunicación y el protocolo de la norma. ¿Por qué? Porque en cada lugar, supongamos, habían hecho una alarmita con un pic acá, otro pic en la otra casa de al lado, otro en la casa de al lado. Entonces, bueno, dijeron, fantástico, usemos esta norma, pero por supuesto tuvieron estos problemitas, ¿no? Esto lo desarrolló Philips, inicialmente, ¿no? No tengo tantísima información, un poco he tomado de lo que se usa, digamos, pero no sé. Sí puede ser. Sí, es posible que se haya usado Sí, eso es un tema para investigación. Formen grupos. ¿De dónde sale cada...? Gracias. ¿De dónde sale la norma I cuadrado C? Este grupo la I cuadrado C, este la que sigue. Claro. Bueno, acá como se ve, perdón, ya terminamos. Como se ve, acá tenemos un microprocesador, un microcontrolador, un LCD, un display, es muy normal ahora el clásico display que nosotros hemos trabajado muchas veces, el de 7 segmentos o el que tiene varias líneas y qué sé yo, y que está lleno de circuitos combinacionales para hacerlo andar. Se ha ido simplificando y tiene inteligencia propia y tiene el display y tiene esta norma y chao. Entonces, claro, tiene un pequeño micro que por lo menos resuelve este protocolo y después lo transforma en los LED. Tendrán que prender el de arriba, el de abajo, el del costado, los segmentos que corresponden y chao. Incluso hay display
de 2 líneas por 16, hay de 4 por 16, hay display directamente gráficos grandes, y se comunican quizás con esta norma. O sea, con 2 cablecitos está todo resuelto, ¿no? Tienen su propio lenguaje, o sea, hay que decirles lo que queremos que hagan, ¿no? Dibujar un punto en tal lugar, hacemos una raya acá, cambiarla de color, todo con su propio lenguaje. Pero en definitiva se comunican de esta manera. Si vamos a la estructura de cómo es la comunicación, tiene prácticamente una combinación de un asincrónico con un sincrónico, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un reloj, lo que lo haría sincrónico, pero ese reloj no está andando todo el tiempo, sino que solamente funciona en el momento en que hay transmisión de datos. Y el dato es asincrónico, pero sincronizado por este reloj. Por eso es un mix, no podemos decir que sea puro sincrónico ni puro asincrónico. Es sincrónico desde el punto de vista de usar un reloj. Entonces todos los bits se sincronizan con el reloj. Eso está bueno. Es asincrónico en cuanto a la forma, porque hay una especie de start bit en el inicio, hay especie de stop bit al final, pero esos existen en los pulsos de reloj que funcionan únicamente al momento de arrancar. Te dirán, bueno, ¿quién pone el reloj? Bueno, lo que llamamos el máster, o sea, hay una relación maestro-esclavo, pero pueden ser máster varios. Un poco las características generales, solo son 2 líneas, SDA y el reloj SSL nada más. Cada dispositivo tiene una dirección, o sea que el maestro se comunica con los dispositivos a través de una dirección. Hay una relación permanente maestro y esclavo, y pueden haber varios másters. Con lo cual hay un mecanismo de detección de colisiones, porque si justo por esas cosas de la vida los 2 máster quisieron hablar a la vez, para comunicarse con un dispositivo o con otro, no importa, pero los 2 hablaron a la vez, los 2 interfirieron en el bus. Los 2 generaron un reloj, los 2 metieron información, bueno, nadie entendió nada de los que están escuchando, porque claro, entonces esa información se pierde, eso se llama una colisión. Bueno, hay una detección de colisiones. Seguramente el máster, si ve que no le contestan, va a interpretar de entrada que hay una colisión porque se supone que el dispositivo al que le está hablando existe y que tendría que contestarle. Si no le contestó es porque no lo escuchó. Bueno, un poco ahí está la cosa. Detecta colisiones. El máster maneja el reloj y direcciona a los esclavos. O sea, toda vez que hay uno que se comporta como máster, pone el reloj. Es el que define el reloj. Protocolo de transferencia de datos y direcciones. En el mismo protocolo van las direcciones y los datos. La dirección del esclavo y los datos que se necesitan enviar o recibir. Datos y direcciones se transmiten en palabras de 8 bits. Y las velocidades son entre 100 kbps y 400 kbps. Por eso decimos que se usan estos protocolos a veces cuando no está muy comprometida la velocidad de transferencia. Si yo estoy hablando de la memoria principal de un procesador Intel, no sé, Super Pentium 25, que tiene que manejar memoria a muy alta velocidad, y no, es paralelo, no hay vuelta. Esto es para, no sé, una alarma en donde yo tengo que guardar las claves en una memoria. Bueno, o un display, tengo que poner un display para mostrar información. Entonces, esta velocidad, que se vea esta velocidad, nadie se da cuenta que es tan lento. Señales de reposo en alto, hay en start y en stop, y estas son los posibles ejemplos de aplicaciones que yo los tengo ahí como la hoja de datos para verlo. Si llegamos, pero hoy no llegamos. No llegamos. Este, un poquito más elaborado. El SPI tiene, el otro era de alguna manera semiduplex todo el tiempo, porque usa nada más que esos 2 cables, el reloj y el otro. En cambio, el SPI es otro tipo de bus, también estandarizado. Tiene salida, un clock, que es que maneja todas las comunicaciones, bit de entrada y salida, lo cual significa que puede funcionar en full duplex, y una señal de selección. Esta es una estructura típica de un maestro con un solo esclavo. Internamente lo que sucede es que hay un desplazamiento de datos entre la transmisión y la recepción, entonces como que una especie de control de que la información llegó, porque viene de vuelta en los siguientes pulsos del reloj. Se puede conectar más de un esclavo de 2 maneras. En esta se conectan todas las señales en paralelo y se seleccionan independientemente a cada dispositivo. En esta se usa una sola selección y se coloca lo que una estructura llamada daisy chain.
La salida del máster va al primer esclavo, el primer esclavo su salida va al siguiente y así sucesivamente, y del último vuelve al máster. Entonces el sistema direcciona y manda información y le va retornando de vuelta información recolectada o la propia información con la que el máster habló. Pero de esto estamos hablando que está todo adentro de un... Está dentro de una misma plaqueta en un circuito electrónico. Este sistema es idéntico al que manejan las centrales de incendio cuando se pone Por ejemplo, red parecido. Pero estamos hablando de... Sí, pero además usa otras tensiones. Esto está todo dentro de la misma plaqueta. Estamos usando las tensiones propias del circuito. La idea es no llenar de cables. O sea, si yo necesito transmitir 64 bits de datos, otro tanto de direcciones, otro tanto de señales de control entre dos lugares dentro de una misma plaqueta, lo cual significarían 100 y pico cables que cruzan por todos lados, sin hablar de que pueda tener expansiones. Simplemente esto es un sistemita con microprocesador que tiene algunos dispositivos satélites dentro de la misma plaqueta y con eso los puedo comunicar. Y entonces son dos cables para toda la... En el otro son dos cables. Claro. Y dos cables para comunicarse con los... Sí. Entre las centrales. Sí, pasa que esos son normas distintas, pero esto es adentro de la placa, fundamentalmente. No digo que el dibujo es exactamente sí, es posible. Sí. El tema del daisy chain ese que está ahí, ¿se resuelve por hardware o por software dentro de cada dispositivo? No, estructuralmente es así. O sea, sin pensar en el contenido de la información, es así. Hay una información que va dando la vuelta. O sea, esa información que va dando la vuelta, el máster lo que va diciendo es, mira, dispositivo número 1, necesito que me dé información. Dispositivo número 2, toma este dato que lo tenés que sacar. Dispositivo número 3, no sé, dame tal información. Eso es lo que va en el tren. Todos lo reciben, cada uno va aportando y lo mete detrás en el anillo. O sea, el concepto es este. O sea que acá de vuelta viene prácticamente todo, la información que yo envié más la información que me mandaron. Con eso yo puedo saber que está bien. Hay que ver qué se pone adentro, ¿no? Porque uno puede decir, no voy a mandar de vuelta lo que me mandaron, le mando nada más que lo que me piden. Y ahí funciona. Características generales. Menos líneas que una comunicación paralela, un poco lo que hemos planteado. Cada dispositivo se activa por una señal, relación permanente maestro-esclavo. El maestro maneja el reloj y direcciona. Transferencia full duplex. Datos de 8, 2 y 16 bits. Acá podemos usar longitudes de palabra más grandes. Velocidades de 1 a 70 megabits por segundo. Estamos hablando bastante más que el otro. Y aplicaciones lo mismo, algunos chips. Bueno, quedaría uno más, pero... en todo caso, si ustedes están demasiado cansados. Este es el otro, bastante elemental. Este simplemente, fíjense que esta estructura es el dato asincrónico. Cuando hablábamos de los caracteres asincrónicos, que tenía un start bit, los bits de carácter, la paridad y el stop, que después lo pasábamos por algunos elementos para levantar la tensión y ponerlo en más 12 menos 12, más 15 menos 15, o sea, lo llevábamos a la norma. Si nosotros no ponemos ese circuito intermedio de driver que levanten a la norma, podemos usar la señal cruda como viene. Bueno, eso es la norma. Simplemente, fíjense que hasta las velocidades son de la misma especie, ¿no? 110.000 a 38.400. Estamos hablando de velocidades bajas. Es prácticamente usar la estructura de comunicaciones asincrónicas básicas sin los drivers. O sea, sin pensar en que le voy a poner un conector de B25 ni nada. Simplemente adentro de la placa me comunico en este tipo de comunicación. Es totalmente asincrónica, puede ser así, full, o puede ser así. Todas las tecnologías, TTL, CMOS, la que sea, se la denomina así como estándar, y también están... ¿Y es el mismo PIC que el de... primero el de licuadora? Claro, sí, ese PIC, por eso lo puse, porque ese PIC tiene varios modos de comunicación, entonces se programa, donde dice lo quiero así, lo quiero así, lo puedo poner como máster, lo puedo poner como esclavo, en el caso de cada una de las comunicaciones. Bueno, cerraríamos acá, todo esto un resumen, y estos un poco son los posibles dispositivos que, bueno, me hubiera gustado analizar algunos como para verlos, ¿no? Por ejemplo las memorias, para ver que cumplen con la misma normativa y son típicas, ¿no? Son memorias que se usan, como digo, una alarma con un PIC, necesito guardar las claves, por ejemplo, del usuario, y las guardo en una memoria externa. Entonces cuando el usuario cambia las claves, van a ese lugar y las tengo... ¿Por qué? Porque por ahí el PIC que elegí
está bueno para lo que necesito y no quiero comprar uno más grande para que tenga más espacio. Le pongo una memoria adicional que me vale 2 centavos, la comunico con I²C y guardo ahí los datos de la clave del usuario. Gente, hasta la próxima. Y acá en más, en este horario me van a tener a mí. El asado, elijan ustedes cuando. Jorge, 1 de noviembre. Es como. Salí de acá de la facultad. Ya está definido ya. No sé quién es. Ya está definido ya. Y así. ¿Cómo te voy a...? ¿Cómo te voy a qué? No, le sacamos el silencio. Ya, saca el silencio. Yo voy a la casa de la casa. Entonces vemos las dos. Aparte, si no está tu hijo, ¿qué departamento te toca? Ahí está. Cambiaron el 4. ¿Qué? Siempre estás abajo. No. Ahora si lo escucho no sé.